Vamos a desarrollar la guía número 12. Tiene un tiempo previsto de 2 sesiones. En cada sesión hay 2 preguntas, la del antes de aprender y la actividad 1, que sería la primera sección, que es esta semana. La siguiente semana sería la actividad 2, el después de aprender y la autoevaluación. Bueno, la temática a trabajar es el virreinato de la Nueva Granada. Número de indicador o evidencia es identifica las principales características políticas, económicas, sociales del virreinato de la Nueva Granada. Para ello iniciamos con una pregunta del antes de aprender, que es: el virreinato de la Nueva Granada fue parte del Imperio Español en el territorio que hoy es Colombia. Se creó en 1717 y funcionó con algunas interrupciones hasta la independencia de 1819. ¿Por qué este territorio fue denominado virreinato? Ya anteriormente ya habíamos trabajado y ya habíamos hablado con los estudiantes y dimos respuesta a este interrogante. Entonces mencionábamos que este territorio fue denominado virreinato debido a que estaba dirigido por un virrey. Teniendo en cuenta el antes de aprender, conociendo el nombre del por qué a este territorio se denominó virreinato, pues pasamos a conocer qué es el virreinato de la Nueva Granada. Bueno, el virreinato de la Nueva Granada abarcó los territorios que nosotros conocemos en la actualidad como Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela, y fue creado mediante la Real Cédula el 27 de mayo de 1717, uniendo la Real Audiencia de Quito, la Capitanía General de Venezuela y la Real Audiencia de Santa Fe. Bueno, a comienzos del siglo XVIII y tras la Guerra de la Sucesión Española, en 1702 y 1714, la dinastía de los Borbones, que era una familia poderosa en Francia, quedó instaurada en el poder. Desde allí buscó descentralizar el dominio económico y político de los virreinatos de Nueva España y Perú. Bueno, después que en España, como había dicho anteriormente, sucedió una guerra llamada la Guerra de Sucesión. En esta guerra prácticamente fue una guerra como civil y sucesión, porque era buscar quién quedaba en el trono. Bueno, queda en el trono los Borbones, la dinastía de los Borbones. Los Borbones era una dinastía era una dinastía que su apellido corresponde al Borbón. Esta dinastía era totalmente francesa y luego de esta guerra de sucesión quedó instaurada en el poder. ¿Y cuál era la idea de ellos? La idea era descentralizar el dominio político y económico de los virreinatos de Nueva España y Perú y crear otros virreinatos y tener el dominio y el control de ellos. Además, ¿cuál era el propósito? Con este propósito incentivó la creación de nuevos virreinatos y capitanías en el Nuevo Mundo. Recuerden que llamamos Nuevo Mundo al continente americano debido a que era algo totalmente nuevo para los europeos. En este caso, instauraron el virreinato con el nombre del Nuevo Reino de Granada. La creación de este virreinato fundamentó o estuvo propuesta por 3 razones. La primera, mejorar mejorar el comercio entre la Nueva Granada y la metrópoli. La Nueva Granada era los países que les dije anteriormente, era una entidad territorial. Listo. Otra característica importante o 3 razones para crear este virreinato de Nueva Granada era fortificar los puertos más importantes para defenderlos de ataques de potencias europeas como la de Inglaterra y la holandesa. Otro importante era reorganizar la administración central debido a que el virreinato que regía hasta ese momento era de una extensión totalmente grande y no se lograba
mantener el control esperado, entonces por eso fue dividido. Durante este periodo, como mencionamos anteriormente, el siglo XVIII y principios del siglo XIX, el virreinato del Nuevo Reino de la Nueva Granada tuvo dos grandes etapas. Los primeros virreyes. Voy a colocar aquí esas dos grandes etapas. Primera etapa, con los primeros virreyes de 1717 a 1723. Hay virreyes de 1717 a 1723. Aquí gobernaron los reyes Antonio Ignacio de la Padrosa, Guerrero, Jorge Villoco. Este primer intento fracasó por la escasa recaudación de tributos, o sea, de impuestos, los cuales eran insuficientes para sostener los gastos del virrey y su corte. Entonces, en 1723, el poder político retornó a los oidores. La otra etapa sería desde 1739 a 1810, que esta fecha la conocemos como la fecha del grito de la independencia, o fue fecha en donde se inició el proceso de independencia colombiana. Bueno, en este nuevo virreinato, en esta etapa nueva del virreinato de 1739, durante este virreinato, los piratas ingleses intentaron, de cierta medida, atacar los puertos de Cartagena y La Habana ante las amenazas del virrey de España, que ejerció gran poder y control sobre los gobiernos de Cartagena y sobre los puertos. Este virreinato, en esta etapa, que es la segunda etapa, fue creado como punto estratégico para evitar el contrabando y la piratería de otros territorios que no estaban adheridos al virreinato como tal. Bueno, hablar de la Nueva Granada es hablar de Colombia o del nombre como tal. Bueno, la colonización española empleó varios mecanismos administrativos para controlar todos aquellos territorios que habían conquistado, y la Nueva Granada se convirtió obviamente en un punto estratégico. Por esta razón se crearon el Virreinato de la Nueva Granada, las 4 gobernaciones como Santa Marta, Cartagena, Antioquia y Popayán. Los llanos orientales recibieron el nombre de San Juan de los Llanos, y allí la presencia española estuvo a cargo de misioneros, quienes tenían un objetivo principal y era evangelizar a los indígenas. Bueno, teniendo en cuenta la guía, pasamos a lo siguiente. Como les dije ahorita, en este caso, todo esto que está aquí de verde, todo esto era Colombia, esto era Nueva Granada, estaba Ecuador, estaba Venezuela, que correspondían a él. Bueno, el virreinato de Nueva Granada estuvo formado por los siguientes territorios: el Nuevo Reino de Granada, las provincias de Santa Fe, Cartagena, Santa Marta, Maracaibo, Caracas, Antioquia, Guayana y Popayán, las audiencias de Quito y Panamá. En todo ese gran espacio se encuentra hoy Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, en todo este espacio que vemos aquí. Fíjense aquí que está el mapa aquí del continente americano, sobre todo en América Latina, podemos ver todo este espacio que lo conformaba la Nueva Granada. Y pues ahora podemos ver que todos estos países que son fronterizos con Colombia están totalmente independizados: Venezuela, Ecuador, Panamá. Listo.
Recuerden que estoy haciendo la grabación. Bueno, para hacer, recuerden que, como les había mencionado antes, eh, el virreinato de la Nueva Granada estuvo liderado por dos etapas. La primera de 1717, que fue cuando se construyó este virreinato con el objetivo preciso de controlar y dominar las tierras que ya habían conquistado los españoles. Y la segunda en 1739 a 1810, recuerden que ahí les di una fecha importante, la de 1810, cuando inician los procesos de independencia. ¿Qué pasa? Les digo algo. En 1717 a 1723 fue la primera etapa de los virreyes y el virreinato. Después de esa etapa, de 1723, ahí no se crearon virreinatos, sino hasta 1739 que vuelven a crearse los virreinatos. Y estos virreinatos se crean en 1739 con un fin estratégico y era, eh, y era controlar el territorio de la Nueva Granada, que se convirtió en un punto estratégico para defender este territorio de otras migraciones o de otros colonizadores. Listo. Su fundación obedece a la nueva política borbónica de reorganización administrativa y reforma de modernización. Recuerden que cuando entran los Borbones, recuerden que los Borbones, o quienes eran los Borbones, como dice aquí, son una familia de origen francés perteneciente a la Casa Real. El apellido proviene de Borbonais, integrantes de la clase alta francesa. Esta familia tiene sus orígenes en la dinastía de Capetos. Es una de las más antiguas y poderosas de Europa. El primer duque Borbón fue Luis I de Borbón. En el año 1770, el rey Borbón francés Felipe de Anjou llegó al trono español tras el nombramiento como Felipe V. Desde entonces, durante casi 200 años, la Casa Borbón reinó sumamente o simultáneamente a Francia y España. Bueno, los Borbones en la Nueva Granada influenciaron diferentes reformas importantes conocidas como las reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas generaron en toda la comunidad un descontento. Descontento, ¿por qué? Porque estas reformas, como su nombre lo indica, vinieron a instaurar diferentes cambios, cambios en la vida política, cambios en la vida social, en la vida cultural y sí, hasta cambios en el territorio. Bueno, ¿cuáles fueron esas reformas? Las reformas borbónicas, como les dije, fueron un conjunto de medidas políticas, administrativas, religiosas, culturales y económicas implementadas por los Borbones españoles durante el siglo XVIII. Ellos aplicaron su dominio especialmente en toda América. ¿Cuál era el objetivo de esto? 1. Restaurar el sistema de gobierno del Imperio Español con un mayor poder central. 2. Reformar el sistema económico social español para encaminarlo hacia el capitalismo moderno. 3. Aprovechar tener el mejor aprovechamiento y control de las colonias, especialmente las de Hispanoamérica, o sea, las que se encontraban al sur. A comienzos del siglo XVIII, Carlos II, el rey de España de la dinastía de los Austrias, murió sin dejar descendencia. Para reemplazarlo, fue Felipe Auguste, de origen francés, que subió al trono y dio inicio a la dinastía de los Borbones, quienes introdujeron una serie de cambios con el fin de fortalecer el control y la administración de sus colonias. Estos fueron: 1. Cambios territoriales. Además de los virreinatos de Perú y Nuevo México, en 1717 se crearon los virreinatos de Nueva Granada y el Río de la Plata. La Nueva Granada agrupó las audiencias de Quito, Santa Fe y Panamá. Otros cambios fueron los administrativos.
Para evitar la corrupción, la corona española envió directamente desde España funcionarios públicos de su entera confianza. Esta medida restringió la participación de los criollos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que en este momento, cuando se crean esas reformas, los criollos ya no podían ser partícipes de la vida política, o sea, ya no podían ejercer cargos políticos, debido a que con esta medida y con estas reformas, los reyes de España trajeron funcionarios públicos de allá porque estos eran de su entera confianza, estos eran netamente españoles en sí. En fin. Otros cambios que hicieron, cambios financieros. La monarquía española aumentó el alcabala. ¿Qué era el alcabala? Era un impuesto a la venta. Era impuesto, reorganizó la producción de tabaco, del aguardiente, estableció nuevos tributos. Los tributos eran pagos en productos como el algodón y el hilo. Además, incrementó producción agrícola, abrió varios puertos marítimos e implementó el libre comercio entre las colonias. Otra reforma importante fue en la justicia. La justicia, que era administrada por la iglesia, pasó a ser ejercida por los intendientes. Sus procesos modernizaron y se empezaron a registrar todos los detalles de los expedientes por escrito. Militares para proteger las colonias de ataques enemigos. Otra reforma fueron los militares, que era para proteger las colonias de ataques enemigos. Se aumentó el número de tropas españolas en América, se establecieron nuevos batallones y se fortificaron varias ciudades costeras. Todas estas medidas que estaban acá fueron medidas que en cierta medida tocaron a la sociedad criolla, tocaron a la sociedad indígena, que no estaban de acuerdo con todas estas reformas que habían creado los Borbones. De hecho, existieron muchísimas revueltas, una de estas la revuelta de los comuneros, como también la revuelta de la rebelión de los comuneros, como también revueltas de los criollos, porque al no ejercer dominio y al no ejercer cargos públicos, ellos se creían que estaban siendo discriminados por los españoles. Recuerden que los criollos eran hijos de españoles nacidos en América. Bueno. Algo muy importante que también se dio dentro de este virreinato fue la expedición botánica. A mediados del siglo XVIII se desarrolló en Francia una escuela económica que consideró la naturaleza como única fuente de riqueza y a la agricultura como una principal actividad económica. Esto creó un interés diferente en el mercado de los metales. Y entonces en este siglo XVIII, José Celestino Mutis y un grupo de colaboradores iniciaron recorridos por distintas regiones de Nueva Granada para observar la naturaleza, así clasificar lo que era la flora, hacer anotaciones y dibujos. La expedición elaboró el libro de la flora de Bogotá, que consignó avances en los conocimientos sobre la quina, una planta. Con los trabajos de la expedición botánica de la Nueva Granada se formó un grupo de jóvenes con conocimientos en ciencias naturales, entre los cuales estaban Jorge Tadeo Lozano, Francisco José de Calda y Francisco Antonio Sea. Las expediciones botánicas tuvieron como objetivo hacer un reconocimiento de la flora, la fauna y los minerales del virreinato de la Nueva Granada, además de realizar labores cartográficas, meteorológicas. La travesía se utilizó como un eje por todo el río Magdalena, o sea, fue un recorrido por todo el río Magdalena. José Celestino Mutis, su director, creó la comisión de los herbolarios, los botánicos, los pintores y dibujantes, de la astronomía y de la geografía, la de la mineralogía y de la metalurgia y la zoología.
Francisco Javier Matiz fue un destacado pintor y botánico de la expedición botánica. La naturalista alemán Alexander von Humboldt, de no von Humboldt, lo calificó como el mejor pintor de flores del mundo. En fin, la expedición botánica tuvo grandes etapas, una entre 1783 y 1790, otra entre 1791 y 1816. También hay que tener en cuenta que dentro de este virreinato influyó mucho lo que fue la parte de la ilustración con las nuevas ideas, con los criollos ilustrados, que eran los miembros de las élites. Algunos conformaban centros de discusión política en el virreinato y contribuyeron a la independencia de Colombia. Realizaban tertulias, que eran reuniones donde comentaban e intercambiaban ideas a partir de estudios de diversos textos. También se crearon ideas revolucionarias, se hizo una rebelión de comunera que consistió en una serie de protestas populares originadas durante el siglo XVIII en varias regiones del virreinato de la Nueva Granada, que fue más que todo ¿por qué se creó esta revuelta? Por el abuso del cobro de impuestos por parte de la corona española. Pues de esta parte podemos ir hablando cómo se fue generando todos los procesos que nosotros conocemos como el proceso de la independencia, como el proceso de la independencia de nuestro territorio. Bueno, ahora bien, haciendo de pronto una pequeña conclusión de todo esto que se ha hablado en el día de hoy, podemos llegar a la conclusión primero. Primero, tener en claro lo que es una colonia. La colonia es un territorio dominado por una potencia extranjera, hispanoamericana. La base económica, importante que la base económica colonial fue la minería con la mano de obra indígena esclava. Socialmente las colonias españolas se conformaron entre grupos, los grupos étnicos, los indígenas, los nativos de América, los blancos llegados de Europa y los negros provenientes de África. El actual territorio que nosotros conocemos como Colombia durante el periodo colonial se le llamó o se le conoció como el Nuevo Reino de Nueva Granada. Ahora, haciendo énfasis un poco en lo que fue las reformas borbónicas, les comento que a comienzos del siglo XVIII, España y las colonias en América dejaron de ser gobernadas por una dinastía llamada la dinastía Habsburgo y pasaron a ser dominadas a manos de la dinastía Borbón, que era de Francia. Los reyes Borbón, como Carlos III, apoyados por ideas de la Ilustración con la generación de cambios, entre otros, transformaron el imperio español con reformas como la introducción de mejoras en la producción agrícola, la supresión de las trabas para la comercialización de productos, como aranceles. Aranceles eran impuestos que se le colocaban a los productos alimenticios, al tabaco, al algodón, en fin. La eliminación del monopolio comercial que incrementaba el contrabando, el fortalecimiento de posesiones coloniales con murallas fuertes y ejércitos, entre otras. Estas reformas generaron el descontento masivo en las colonias, por lo que estas reformas generaron rebeliones indígenas, sublevaciones de los criollos,
entre otras rebeliones como el levantamiento de los comuneros, como les había dicho. Una de estas revuelta comunera, una de las causas principales fue el incremento excesivo de productos alimenticios y el incremento excesivo de varios impuestos que tenían que pagar. Bueno, en el campo económico, las reformas borbónicas no habían alcanzado su objetivo. La falta de integración de los territorios que formaban el virreinato y las altas cargas impositivas impuestas por la corona provocaron el decable financiera de la colonia. A pesar de esto, se continuó fomentando la exportación de productos tales como la caña de azúcar, el cuero, el algodón, se intensificó la actividad minera y se crearon numerosas industrias como la pólvora en Bogotá, al igual que en el resto de las colonias españolas en América. En Nueva Granada se implementaron la mano de obra aborigen en las minas y en las plantaciones.